En los templos silenciosos de Kioto, entre jardines donde el viento apenas se atreve a soplar, un pequeño ser avanza lentamente sobre una hoja. Su cuerpo es blando, cubierto de tonos verdes, amarillos o marrones que se funden con el entorno. No emite sonido, no deja huellas, no tiene prisa. Y sin embargo, en ese caminar silencioso lleva consigo uno de los milagros más extraordinarios de la naturaleza, la promesa de transformarse en algo completamente distinto. Así comienza el ciclo de las orugas japonesas, criaturas que parecen insignificantes pero que guardan secretos tan antiguos como los bosques de bambú y los montes nevados del país del sol naciente. En Japón, tierra de equilibrio y respeto por lo natural, las orugas no son vistas solo como insectos, son símbolos de cambio, paciencia y renacimiento. Su existencia refleja una de las verdades más profundas del pensamiento japonés, que la belleza no siempre se muestra de inmediato, sino que florece con el tiempo. A lo largo del archipiélago, desde las selvas húmedas de Okinawa hasta los bosques templados de Hokkaido, viven cientos de especies de orugas. Algunas son pequeñas y discretas, otras son tan extravagantes que parecen obras de arte vivientes. Están en los jardines, en los parques, en las plantaciones de té y en los templos antiguos, escondidas bajo hojas o colgando de hilos invisibles. Y aunque muchas pasan desapercibidas, cada una cumple un papel esencial en el equilibrio del ecosistema japonés. Japón es un país donde la naturaleza no se observa desde lejos, sino que se venera. La cultura del Hanami, que celebra las flores de cerezo, o el Momiji, que honra el cambio de las hojas en otoño, son reflejos de esa profunda conexión con lo natural. Y en ese mismo espíritu, las orugas representan una etapa humilde y silenciosa del ciclo de la vida, una etapa que enseña que toda transformación requiere tiempo, oscuridad y paciencia. En los jardines de Kioto, es posible ver la oruga del gusano de seda japonés, trabajadora incansable que dio origen a una de las tradiciones más valiosas del país. La seda. En las plantaciones de té de Shizuoka, diminutas orugas marrones se camuflan entre las hojas, invisibles al ojo humano. Y en los bosques del norte, criaturas fantásticas como la oruga dragón o la oruga avispa sorprenden por su aspecto casi irreal, desafiando todo lo que creemos saber sobre el mundo de los insectos. Cada una de estas orugas vive en un mundo diminuto y perfecto. Sus cuerpos son laboratorios de evolución, respiran a través de espiráculos microscópicos, detectan vibraciones con cerdas sensibles y se comunican por movimientos que parecen coreografías silenciosas. Algunas engañan a sus depredadores imitando ramas, serpientes o gatos, otras se cubren de colores brillantes para advertir que no deben ser tocadas. Y todas comparten el mismo destino: convertirse en algo completamente distinto de lo que fueron. La metamorfosis que experimentan no es solo un fenómeno biológico, sino un símbolo universal. Las orugas japonesas nos recuerdan que todo cambio verdadero implica un periodo de quietud y oscuridad, un tiempo de introspección antes de desplegar las alas. Por eso, en la cultura japonesa, se asocian con el musin, la mente vacía, ese estado en el que el ser se entrega por completo al proceso, sin miedo ni resistencia. Pero más allá de su simbolismo, estas criaturas representan una lección de humildad. Son vulnerables, lentas y a menudo dependen del camuflaje o de la astucia para sobrevivir. Y, sin embargo, en su fragilidad reside su poder. Cada una cumple una función vital. Reciclan materia vegetal, alimentan aves y otros insectos, y mantienen viva la red invisible que sostiene el bosque. En un país donde el respeto por la naturaleza se une con la precisión científica, los japoneses han estudiado a sus orugas con devoción. Naturalistas, artistas y fotógrafos dedican años a observarlas, dibujarlas y entender sus transformaciones. Y es que cada especie, por pequeña que sea, encierra una historia única, una historia de adaptación, belleza y supervivencia. Japón es, en esencia, un jardín donde cada criatura tiene su lugar. Y las orugas, con su andar lento y su silencio profundo, nos recuerdan que la vida no siempre avanza a gran velocidad. A veces, los milagros más grandes ocurren en silencio, bajo una hoja, lejos de los ojos del mundo. Así comienza este viaje por las orugas más comunes y más extrañas de Japón, desde las que tejen la seda que viste a los emperadores hasta las que adoptan la forma de dragones y serpientes para sobrevivir. Un viaje hacia lo pequeño, hacia lo oculto, hacia ese universo donde cada movimiento tiene un propósito y cada cambio es una promesa. Porque en el corazón del Japón natural, donde la tradición y la ciencia se encuentran, las orugas no son simples insectos, son poemas vivos, escritos en el lenguaje antiguo de la metamorfosis. Y quien las mira de cerca, comprende que incluso lo más pequeño puede encerrar un misterio tan grande como la vida misma. La oruga del gusano de seda japonés, el hilo que unió naturaleza y cultura. Entre los valles templados y los campos de moreras del Japón central, vive una oruga que, aunque diminuta y frágil, cambió el destino de una nación. La oruga del gusano de seda japonés, Bombyx mori. Originaria del este de Asia, esta especie fue domesticada hace miles de años y se convirtió en el corazón de una de las tradiciones más antiguas y refinadas de Japón, la sericultura, el arte de producir seda. Su historia se entreteje con la del pueblo japonés. Durante siglos, aldeas enteras en regiones como Nagano,
Gunma y Yamanasi cultivaron moreras, los árboles de cuyas hojas se alimenta exclusivamente esta oruga. Bajo los techos de madera, las familias criaban con paciencia a estos seres delicados, cuidándolos del frío, de los ruidos y de los insectos depredadores, pues bastaba una alteración mínima para interrumpir su ciclo. Era un trabajo silencioso, casi espiritual, que unía la naturaleza con la creación humana. El cuerpo de la oruga es pálido, blando y segmentado. Sus patas se mueven con lentitud y precisión, como si cada paso estuviera medido. A lo largo de su vida larval, come sin descanso las hojas frescas de morera, absorbiendo su energía verde hasta alcanzar varias veces su tamaño inicial. Su voracidad no es un capricho, sino una preparación. Todo ese alimento será transformado en una sustancia milagrosa, un hilo de seda de pureza incomparable. Cuando llega el momento de la metamorfosis, la oruga se encierra en sí misma y comienza su obra maestra. De su boca brota un filamento continuo, tan fino como un pensamiento, sin embargo, más resistente que el acero. Durante varios días teje sin descanso, girando sobre su eje, envolviéndose por completo hasta quedar oculta en un capullo blanco, perfecto, casi luminoso. De allí, con el tiempo, nacerá una mariposa sencilla y silenciosa, incapaz de volar, pero que lleva dentro de sí la memoria de una civilización. La seda que produce el gusano japonés es una de las más valoradas del mundo. Con ella se confeccionan kimonos, obis, abanicos y obras de arte textil que han trascendido generaciones. Su textura suave, su brillo natural y su resistencia la convirtieron en símbolo de elegancia y pureza espiritual. No es solo una fibra, es el reflejo de una filosofía, la del respeto por el proceso y la paciencia como virtud. En la cultura japonesa, el gusano de seda representa la disciplina y la transformación. Su vida breve, dedicada por completo a una tarea que beneficia a otros, se considera un modelo de entrega y propósito. Los antiguos monjes budistas veían en su metamorfosis un símbolo del alma humana, un ser que, tras un tiempo de silencio y oscuridad, renace en una forma más elevada. Hoy, aunque la industria moderna ha reemplazado muchas técnicas tradicionales, en algunos pueblos de montaña aún se conservan los telares y las casas donde las familias crían gusanos de seda como sus antepasados. Allí, entre el sonido del viento y el aroma de las moreras, el ciclo continúa, y las pequeñas orugas siguen tejiendo el hilo que conecta el pasado con el presente. La oruga del gusano de seda japonés no tiene colores brillantes ni veneno ni camuflaje. No necesita defensa porque su poder está en su creación. Es la prueba viva de que la belleza puede nacer del silencio, del trabajo paciente y de la entrega total. Y en su hilo, brillante como la luna sobre un lago, late la historia entera de un país que aprendió a convertir lo efímero en eterno. La oruga de la mariposa cola de golondrina japonesa. La elegancia oculta en el jardín. En los jardines templados de Japón, entre hojas de cítricos y ramas de mandarinos, habita una criatura que parece salida de un cuento naturalista. La oruga de la mariposa cola de golondrina japonesa, Papilio sutus. Sus colores verdes, amarillos y naranjas, combinados con una textura suave y brillante, la convierten en una de las larvas más hermosas y observadas del archipiélago. Sin embargo, su verdadero encanto no reside solo en su apariencia, sino en su extraordinaria capacidad de transformación y defensa. Esta oruga se encuentra desde Kyushu hasta Hokkaido, en parques, huertos y jardines donde los árboles de cítricos crecen bajo el sol. Desde sus primeros días de vida demuestra una habilidad sorprendente para adaptarse y sobrevivir. Durante su fase inicial, cuando es apenas una diminuta larva, imita el aspecto de un excremento de ave. Este camuflaje perfecto le permite pasar desapercibida ante los depredadores, un ejemplo de la inteligencia evolutiva que gobierna el reino de los insectos. A medida que crece, su aspecto cambia radicalmente. Su cuerpo se vuelve verde intenso, decorado con manchas y líneas que parecen pintadas con precisión. En el momento en que siente peligro, libera un órgano retráctil en forma de I, llamado osmeterio, que emite un olor fuerte y ácido, suficiente para ahuyentar aves y arañas. El pequeño ser se defiende con los recursos más inesperados: color, olor y astucia. Su alimentación es constante. Devora con calma las hojas frescas de los cítricos, naranjos, limoneros y mandarinos, alimentándose del sol que ellas transforman. Cada bocado la acerca a su destino final: convertirse en una de las mariposas más elegantes y simbólicas del Japón moderno. La mariposa cola de golondrina japonesa es famosa por sus alas amarillas y negras, amplias y majestuosas, con dos colas finas que se curvan como pinceladas en movimiento. Su vuelo es ágil, casi danzante. Y pensar que todo comienza con esa oruga silenciosa que, en su aparente simplicidad, lleva dentro el diseño de una de las obras más delicadas de la naturaleza. La metamorfosis de esta oruga es una metáfora perfecta de la filosofía japonesa del Kaizen. El cambio constante, la mejora continua. Nada en ella ocurre deprisa. Cada etapa, el camuflaje, el crecimiento, la defensa y finalmente el encierro en su crisálida, es una lección de paciencia y propósito. Durante días permanece inmóvil, suspendida entre ramas, tejiendo el capullo donde su cuerpo se disolverá para renacer en forma de mariposa. Es un proceso silencioso,
invisible y sagrado. Los japoneses, amantes del detalle y del equilibrio, ven en esta especie un símbolo del alma refinada. Por eso, su presencia es común en haikus, pinturas y jardines zen. En ella se encarna el mensaje de la naturaleza. La belleza verdadera no necesita ruido, solo tiempo. Observarla en su fase de oruga es presenciar el misterio del cambio en su forma más pura. No busca atención, no exhibe fuerza, no compite. Solo sigue el ritmo de la vida, confiando en la transformación que la espera. Y cuando finalmente emerge del capullo, con alas que reflejan la luz del amanecer japonés, el ciclo se completa, la humildad se convierte en vuelo. En un mundo que avanza sin pausa, la oruga de la mariposa cola de golondrina japonesa nos enseña que el verdadero poder está en avanzar despacio, crecer en silencio y esperar el momento justo para desplegar las alas. Porque en cada hoja que come, en cada movimiento diminuto, ya late el alma de la mariposa que un día conquistará el aire. En las montañas de Shizuoka, Uji y Kagoshima, donde los campos de té se extienden como mantos verdes bajo la niebla, vive una diminuta habitante casi invisible, la oruga de la polilla del té japonés, Ectropis obliqua. Su cuerpo delgado, marrón y rugoso, imita con perfección el aspecto de una ramita seca. Puede permanecer inmóvil durante horas, confundiendo incluso al ojo más atento. Solo cuando se mueve, su presencia se revela, un hilo de vida entre las hojas del té. Esta oruga ha aprendido a vivir entre los cultivos que definen parte del alma japonesa. Durante generaciones, los agricultores la han conocido como una presencia inevitable, pequeña, paciente y silenciosa. Se alimenta de las hojas tiernas de Camellia sinensis, las mismas que dan origen al té verde que Japón ha convertido en arte. Su apetito puede ser voraz, pero también es parte del equilibrio natural que regula los ecosistemas de las plantaciones. Su camuflaje es su mayor virtud. Cuando se siente amenazada, estira su cuerpo y queda rígida, transformándose en una astilla perfecta. Ni aves ni insectos logran distinguirla. Esa capacidad de desaparecer en el paisaje es su escudo y su sabiduría. De su crisálida, casi tan discreta como ella, emerge finalmente una polilla pálida, de alas suaves y movimientos lentos, que parece flotar como un fragmento de bruma sobre los arbustos. Así, la oruga del té cumple su destino con la humildad que caracteriza a las criaturas del Japón rural: trabajar, transformarse y desaparecer sin ruido, dejando solo la huella invisible del cambio. La oruga dragón japonesa, la fantasía que cobra vida en el bosque. En los bosques templados de Onsu y Hokkaido, donde la niebla se aferra a los troncos y el silencio parece tener voz, habita una criatura tan extraña que parece salida de un mito, la oruga dragón japonesa, Stauropus fagi. Su aspecto desafía toda lógica. Tiene patas delanteras alargadas que parecen brazos y una cabeza que adopta posturas de defensa dignas de un ser fantástico. Cuando se siente amenazada, levanta la parte frontal de su cuerpo, abre sus brazos y se balancea en el aire como si tratara de intimidar al mundo. Y lo logra. Su cuerpo, de tonos marrones y rojizos, se confunde con la corteza de los árboles. Pero cuando se mueve, revela una elegancia casi teatral. Las ramas donde vive, fagáceas, robles y hayas japonesas, son su escenario, y cada gesto parece ensayado. Los naturalistas la llaman dragón por su forma, pero los antiguos campesinos japoneses creían que era una criatura protectora del bosque, un símbolo del espíritu que habita en la madera. Durante su vida como oruga, se alimenta con moderación, arrancando pequeñas porciones de las hojas más jóvenes. No destruye su entorno, lo respeta, como si comprendiera que su fuerza no está en devorar, sino en adaptarse. Y cuando llega la noche, su silueta se pierde entre las sombras del tronco, como si la misma naturaleza la abrazara para protegerla. Después de su metamorfosis, emerge una polilla gris discreta, de alas suaves y colores apagados. Nada en su forma adulta revela la excentricidad de su juventud. El dragón se apaga, dejando tras de sí solo el recuerdo de su espectáculo. Y, sin embargo, esa transformación es su mensaje. La belleza y el poder no siempre son permanentes. A veces solo existen para recordarnos lo increíble que puede ser el proceso del cambio. Observar a la oruga dragón japonesa es contemplar la imaginación hecha realidad. Un ser que no teme parecer imposible. Una obra maestra de la evolución que parece decirle al mundo que la magia, en Japón, no está en los cuentos, sino escondida entre las hojas del bosque. La oruga de la polilla gata japonesa. La belleza que advierte. En los jardines y bosques templados de Onsu y Kyushu, puede encontrarse una criatura tan hermosa como peligrosa. La oruga de la polilla gata japonesa, Eutricha capensis japonica. A simple vista, parece un pequeño felino cubierto de un manto de seda. Su cuerpo, ancho y redondeado, está cubierto de pelos finos y brillantes que se mueven con el viento como si respiraran. Sus tonos varían entre el dorado, el castaño y el gris plateado, lo que la hace parecer una joya viva escondida entre las hojas. Pero su belleza es un aviso. Cada uno de esos suaves filamentos se esconde un arma diminuta, pelos urticantes cargados de toxinas que pueden causar irritación o dolor al contacto. La naturaleza, en su sabiduría, le dio la apariencia de algo tierno y frágil, pero la dotó también de una defensa implacable. Así sobrevive en silencio, sin necesidad de huir ni atacar. Durante el día, permanece inmóvil sobre las ramas o los muros cubiertos de musgo, perfectamente camuflada. Por la noche,
noche, se alimenta lentamente de hojas de árboles frutales, dejando tras de sí pequeños trazos de su paso. Cuando llega el momento de la metamorfosis, se encierra en un capullo denso, del mismo tono de su pelaje, y desaparece en la calma del bosque. De esa crisálida nace una polilla elegante, de alas amplias y tonos suaves, que parece un fantasma nocturno flotando bajo la luz de la luna. La oruga de la polilla gata japonesa representa la paradoja del bosque nipón, la belleza que protege, la suavidad que esconde poder, y la vida que enseña que no todo lo hermoso debe tocarse. La oruga del gusano avispa, el arte del engaño perfecto. En los bosques tropicales del sur de Japón, especialmente en Okinawa, vive una criatura que ha convertido la supervivencia en un arte. La oruga del gusano avispa, Hemeroplanes triptolemus. A primera vista parece una simple larva inofensiva, verde y delgada, pero basta un solo movimiento para revelar el secreto que la hace única en el mundo. Cuando se siente amenazada, infla su cuerpo y transforma su cabeza en la imitación perfecta de una serpiente. Sus anillos se expanden como escamas, y dos manchas oscuras se abren en forma de ojos que parecen mirar con furia. Incluso balancea el cuerpo y emite movimientos rápidos que imitan a los de un reptil real. El resultado es tan convincente que muchos depredadores, aves, lagartos o pequeños mamíferos, huyen sin atreverse a atacar. Este mecanismo de defensa es una de las maravillas más asombrosas de la evolución. Sin veneno ni garras, esta oruga ha aprendido a sobrevivir con ilusión, a usar el miedo ajeno como escudo. Su disfraz no solo confunde, sino que demuestra que en la naturaleza la inteligencia puede tener tantas formas como colores. Durante el día descansa camuflada entre las hojas, y por la noche se alimenta en silencio, dejando pequeñas huellas en su paso. Tras semanas de crecimiento, se envuelve en una crisálida marrón y, en el interior de ese refugio, comienza su transformación. De allí emergerá una mariposa nocturna de tonos suaves, elegante y discreta, completamente distinta a su apariencia anterior. La oruga del gusano avispa es un símbolo viviente de la astucia natural. No lucha ni huye, se transforma en lo que su enemigo teme. Una lección silenciosa que la selva japonesa susurra a quien la observa, que a veces, la supervivencia no requiere fuerza, sino imaginación. En los paisajes de Japón, desde los jardines de Kioto hasta las selvas de Okinawa, las orugas cuentan una historia silenciosa sobre el poder del cambio. Cada una encarna una forma distinta de belleza y sabiduría. La del gusano de seda que teje hilos eternos, la golondrina que se disfraza de excremento para sobrevivir, la del té que se vuelve sombra en los campos, la dragón que convierte su cuerpo en fantasía, la polilla gata que advierte con su pelaje dorado y la del gusano avispa que se transforma en serpiente para engañar al miedo. En su aparente fragilidad habita la fuerza más profunda de la naturaleza, la capacidad de renacer. Todas, distintas pero unidas por el mismo destino, nos recuerdan que el verdadero milagro no está en las alas que vuelan, sino en la paciencia de quien espera para desplegarlas. En Japón, las orugas no solo cambian su forma, enseñan a la humanidad que la belleza y la evolución comienzan en el silencio.